Hola, en esta oportunidad les traigo una presentación bastante corta referida a la dosis del entrenamiento cuando el objetivo es la hipertrofia muscular. Vamos a hablar de algunas de las variables que podemos manipular para cumplir dicho objetivo. En el centro de la diapositiva tenemos una tabla que presenta dos columnas, repeticiones e intensidad, expresadas en porcentajes de un RM. Varios autores han establecido que existe una relación entre el número de repeticiones y el porcentaje del RM. Sabemos actualmente que estos números no son exactamente así y a medida que realizamos más repeticiones se pierde en mayor medida esta relación. De todos modos, es una herramienta que nos sirve para dosificar. Existe una gran variabilidad intersujeto al momento de correlacionar el porcentaje de RM y la cantidad de repeticiones, pero nos vamos a basar en esta tabla para presentar algunas de las ideas y para presentar cuál sería lo óptimo al momento de dosificar. Arriba, a la derecha, establezco que el rango entre 6, 8 y 12, 15 repeticiones máximas parece ser la mejor combinación entre el estrés o la tensión mecánica y el estrés metabólico. Está resaltado en un recuadro en rojo, fíjense, entre 15, 7 repeticiones y entre el 65 y el 80. Esto lo podríamos extender entre el 60 y el 80% del RM, podría ser la zona denominada óptima al momento de buscar como objetivo la hipertrofia muscular, precisamente porque se da esta mejor relación entre el estrés mecánico y metabólico. Esto no quiere decir que no se puede hipertrofiar en otras zonas de entrenamiento, es decir, entre el 35 y el 60, más de 20 repeticiones, estando cerca del fallo, también se va a poder cumplir este objetivo, como así también entre 5 o 6 repeticiones y una repetición con cargas más elevadas, con intensidades más elevadas, también se va a poder cumplir este objetivo. Tengo la costumbre de decir carga, la mala costumbre, porque nos pasa a muchos entrenadores, a muchos kinesiólogos y preparadores físicos, de decir carga y no decir intensidad, ya que la carga creo que es el conjunto de todas las variables que determinan la dosis y la intensidad la vamos a expresar acá en porcentajes de RM. Avancemos un poco más. El primer ítem dice cargas mayores al 30% de un RM para optimizar la activación de las fibras tipo 2. Parece que con cargas por debajo del 30% del RM o del 35% del RM, no tendríamos la posibilidad de hipertrofiar de forma óptima como si lo podemos lograr con cargas que estén por arriba del 30% del RM. Siempre hay que recordar que con intensidades bajas hay que acercarse o llegar al fallo muscular, si el objetivo es hipertrofiar. Uno de los motivos por los cuales no serían las adaptaciones óptimas con cargas inferiores al 30% del RM tiene que ver con la activación de las fibras tipo 2. Por más que fatiguemos, parece que las tipo 2 y específicamente o probablemente las tipo 2X, antes llamadas 2B, no se reclutarían. Por este motivo no sería tan óptimo. De todos modos, más allá de este ítem en particular, sepan que si queremos hipertrofiar, los estudios hablan de que se puede igualar o se pueden igualar los niveles de hipertrofia siempre que se trabaje por encima del 30% del RM y siempre que trabajemos con cargas bajas hay que trabajar con una cantidad de repeticiones que se acerquen al fallo muscular o en este fallo muscular. Entre el 30 y el 60% del RM puede ser que ocurran los mejores resultados, pero en sujetos no entrenados. Es decir, quizás se aplique mejor a principiantes. Y en el caso de las personas más entrenadas, deberían aumentar un poco la intensidad. Como la zona óptima para el beneficio de la hipertrofia está entre el 60, 65 y el 80, es acá donde deberíamos tener una mayor cantidad de sesiones semanales, en estas cargas, en este rango de repeticiones. Por ejemplo, si quiero trabajar 2 veces por semana un grupo muscular, quizás la primera semana trabaje el día 1 entre el 60, 65 y el 80 y el día 2 puedo trabajar entre el 35 y el 60. Pero en la semana número 2, el día 1 vuelvo a trabajar entre el 60, 65 y el 80, pero el día 2 trabajo en la zona más de fuerza máxima, entre el 85, 80 y el 100%. Es decir, de esta manera, en 4 estímulos para un grupo muscular expresado en 2 semanas, voy a tener 2 estímulos en la zona óptima, un estímulo en una semana y un estímulo
en la semana 2, para las zonas que no son las óptimas, pero que también son importantes para variar y para modificar el estímulo del grupo muscular. Recuerden el principio de variabilidad también y aplíquenlo acá. No me quiero extender mucho más con esta diapositiva y vamos a avanzar un poco más, pero la idea general es que donde más deberíamos repetir entrenamientos es en la zona entre el 65, el 60 y el 80, que va entre 7 y 15 repeticiones. Luego, parece importante modificar los estímulos y trabajar con rangos de repeticiones más altos y con rangos de repeticiones más bajos y carga más pesada. Pero esto no tendríamos que hacerlo con la misma frecuencia que la zona óptima. A partir de un estudio llevado a cabo por Schoenfeld y colaboradores en el 2017, una revisión sistemática y un metaanálisis donde buscaba relacionar la frecuencia semanal, la dosis respuesta del entrenamiento de la resistencia, de este volumen y los incrementos de la masa muscular, se establece que, en base a esta revisión, según los hallazgos encontrados por este grupo de investigación, parece que el rendimiento de al menos 10 series semanales por grupo muscular es necesario para maximizar los aumentos de la masa muscular. Al menos 10 series parecen ser lo óptimo. Menos de 10 series sería peor. ¿Cuál es la frecuencia que tenemos que tener para estas 10 series semanales o mayores? La frecuencia ideal, si la tomamos en el rango de una semana, está entre 2 y 3 veces por semana. Eso parece ser lo óptimo, ya que para un estímulo, entre un estímulo y otro, necesitamos entre 48 y 72 horas de recuperación. Esto tiene que ver con la síntesis y el catabolismo proteico. Estas relaciones y esta dosis de 2 a 3 veces por semana también lo podemos extraer de la revisión, de la gran revisión que hicieron Werbaum y colaboradores en el 2007. En cuanto a la pausa, parece que las pausas tienen que ir entre 90 segundos y 120 segundos, o yo diría 2 minutos y quizás un poco más. Pero para mí el número ideal es entre 90 segundos, 2 minutos, y si tuviera que elegir uno sería el de 2 minutos. ¿Por qué? Porque si descanso menos de 2 minutos se pierde intensidad y se pierde volumen total a alta intensidad. Es decir, ¿puedo descansar menos de 2 minutos? Sí, pero voy a perder intensidad. Voy a tener que bajar mi RM, o voy a tener que bajar las repeticiones para la carga que estoy utilizando. En un trabajo de investigación llevado a cabo por West y colaboradores en el 2010, se buscó establecer la importancia del entorno hormonal. Es muy interesante, lo traigo a colación para que vean que cuando antes se recomendaba trabajar con pausas entre 30 segundos y un minuto, entre 30 y 60 segundos, tenía que ver con que aumentaban mucho más todas las hormonas que en principio son anabólicas y que realmente son anabólicas, pero esto era un efecto agudo que duraba intrasesión y se mantenía posesión, pero un lapso de tiempo no muy grande. Es decir, era una respuesta aguda y no era un efecto crónico. Entonces lo que hicieron en este estudio tenían como objetivo determinar si las elevaciones de las hormonas endógenas inducidas por el ejercicio de resistencia, en realidad ejercicios de fuerza, mejoran la fuerza muscular y la hipertrofia con el entrenamiento. 12 hombres jóvenes, sanos, de 21 años de promedio, de un índice de masa corporal de 23, recreativamente activos, sin experiencia formal en el levantamiento de pesas, fue la muestra que utilizaron. Fíjense lo que hicieron. Entrenaron sus flexores de codo de forma independiente durante 15 semanas en días separados y en un entorno hormonal diferente. El entorno hormonal diferente era hormonal bajo, lo llamaron, o LH, low hormonal, que era una condición de entrenamiento donde los participantes realizaban ejercicios de flexión de brazos aislados, diseñados para mantener las concentraciones hormonales bajas. Es decir, solamente hacían ejercicios para el bíceps braquial anterior y, si quieren, el braquio radial también, los flexores de codo. Pero principalmente las respuestas se evaluaron en el bíceps braquial. La otra condición era, realizaron un ejercicio idéntico de brazo, idéntico al anterior, seguido inmediatamente de un alto volumen de ejercicio de fuerza para las piernas, precisamente para provocar un gran aumento de las hormonas endógenas. Este grupo lo llamaron hormona alta o high hormonal. Es decir, hicieron lo mismo que para el otro brazo, en realidad, los mismos ejercicios, pero en lugar de hacerlo solo, después de hacerlo, le agregaron un entorno hormonal que eleve en gran medida las hormonas
consideradas anabólicas y hicieron prensa, extensiones de camilla y flexiones de camilla, con muy poca pausa en zona de entrenamiento de hipertrofia para precisamente elevar las hormonas anabólicas. ¿Qué encontraron? Que no hubo una elevación hormonal después del protocolo de low hormonal, es decir, del protocolo que buscaban que no aumenten las hormonas, pero sí hubo un aumento significativo en las elevaciones hormonales en el otro grupo, en el de alto entorno hormonal, tanto inmediatamente, 15 y 30 minutos después de aplicado el protocolo. Las hormonas evaluadas son las que se consideran anabólicas, ¿no? La testosterona, la hormona de crecimiento, el factor 1 similar a la insulina, también evalúa el cortisol y demás. Pero esas que nombré primero son las anabólicas. ¿Qué otra cuestión encontraron como resultado? Que el área de sección transversal muscular aumentó en un 12% para el grupo que tenía hormonalmente un entorno bajo y un 10% para el que tenía grandes concentraciones de hormonas. Y no hubo diferencias significativas entre ambas condiciones. Además, otro resultado fue que la fuerza aumentó en ambos brazos y el aumento no fue diferente entre una condición y otra. O sea, entre la condición de alto entorno hormonal y bajo entorno hormonal. Si nos fijamos, acá en negro tenemos el entorno hormonal alto previo y posterior al entrenamiento y el entorno hormonal bajo previo y posterior, en blanco. Fíjense que el aumento de la sección transversal en los flexores de codo fue significativo, pero no hubo diferencia entre los grupos. De hecho, si hubo una mínima diferencia y no significativa, fue a favor del grupo que no tenía el entorno hormonal. Otra cuestión a considerar dentro de este trabajo que extraen los autores a partir de lo que encontraron es que los mecanismos locales dentro del músculo son de suma importancia para determinar la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular es específica del grupo muscular entrenado y las adaptaciones de fuerza son específicas de las características del régimen de entrenamiento. Estas adaptaciones están disociadas de los aumentos hormonales agudos inducidos por el ejercicio. Es decir, hablan que para la hipertrofia y para la mejora de fuerza no tiene que ver el entorno hormonal. Fue un poco lo que descubrieron. Entonces hacen mucho hincapié en que si el entorno hormonal no tiene que ver, son los mecanismos locales dentro del músculo los que importan para determinar la fuerza muscular y para determinar la hipertrofia muscular. Como conclusión, establecen que la exposición del músculo cargado a elevaciones agudas inducidas por el ejercicio en las hormonas anabólicas endógenas no mejora ni la hipertrofia muscular ni la fuerza con el entrenamiento de resistencia en hombres jóvenes. Pasamos a otro tema, y esto es una revisión donde se comparó, una revisión sistemática con metaanálisis, donde se comparó los efectos de la hipertrofia con las contracciones, con el tipo de contracción concéntrico versus el excéntrico. Si nos fijamos en esta gráfica, esto es en general, y estos son los estudios de forma individual que incluyeron en el estudio, ya que excluyeron algunos que no reunían los requisitos, los criterios de inclusión. Y esto es a favor del excéntrico y esto es a favor del concéntrico. Si vemos, prácticamente los beneficios se dan casi por igual para el excéntrico y para el concéntrico, pero en general hay un mayor efecto a favor del excéntrico. Entonces, el entrenamiento excéntrico solo proporciona una pequeña ventaja sobre el entrenamiento concéntrico para promover una respuesta hipertrófica. No obstante, los autores dicen que ambos modos de contracción pueden promover una hipertrofia muscular significativa. Los hallazgos de esta revisión indican la importancia de incluir acciones excéntricas y concéntricas en un programa de entrenamiento de la fuerza, orientado a la hipertrofia muscular, ya que ambos han demostrado ser efectivos para aumentar la hipertrofia muscular. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Hacemos ejercicios dinámicos que incluyen contracciones concéntricas y excéntricas. Lo que por ahí parece interesante es, de alguna manera, intensificar la fase excéntrica, ya que levemente induciría a una mayor respuesta hipertrófica al ejercicio excéntrico.